El tema del 2016 fue la paz, indudablemente. ¿Cuáles van a ser los temas del 2017? Buenas noches, Andrea, Juan Guillermo, a todos los televidentes. Un feliz año. Yo, por supuesto, soy mucho más optimista de lo que va a pasar en el 2017. Tres van a ser los temas importantes de este año. Por supuesto, la paz va a seguir siendo protagonista porque el real desarme de las FARC comienza seguramente este fin de semana y continúa durante 180 días. Entonces, la implementación de la paz va a tomar unos 6 meses más. La paz seguirá siendo protagonista y este será realmente el año donde ya veremos a las FARC entregando las armas, donde desaparecerán las FARC de una vez por todas. Un sueño que hemos tenido todos los colombianos, no solo de acabar con las FARC, sino con la violencia. En segundo lugar, en términos, va a ser un año muy fuerte en términos electorales, es un año preelectoral, donde inician las campañas presidenciales. Va a haber un gran debate, digamos, nacional, ya que todos estos hombres están en campaña, entonces por supuesto va a haber una polarización fuerte, va a haber un debate de ideas muy fuerte, tanto derecha, izquierda, de centro. Luego va a ser un año muy trazado por eso. Y en términos económicos, pues yo diría que no va a ser la panacea, pero tampoco va a ser la hecatombe. Vamos a mantener un crecimiento alrededor del 2, que para Latinoamérica es un crecimiento aceptable, porque la mayoría de los países en Latinoamérica están decreciendo, y creo que vamos a tener una inflación mucho más baja, mucho más controlada de la que tenemos hoy, alrededor del 4%, que eso yo creo que va a ayudar mucho, porque el impuesto más caro para los pobres es la inflación. Entonces yo sí creo que muchos del tema económico, el país va a estar en el modelo de optimismo. Y si la tasa de cambio se mantiene, pues eso va a ayudar mucho a la industria, a las exportaciones, y vamos a ver un recrecimiento de la industria que es muy importante, y mantener unas tasas de empleo o de desempleo como las que tenemos hoy, que son relativamente bajas como las que hemos tenido. Y en el tema internacional sí vamos a tener, para no alargarme mucho, sí como una especie de, vamos a estar como una especie de año de mucha incertidumbre, porque no sabemos si el cambio de política de Trump, que ya lo está haciendo con México, pues puede afectar el Tratado de Libre Comercio con Colombia, y eso puede afectar la economía mundial. Puede haber un cambio de paradigma frente a la globalización, y Colombia es un país que hoy es muy globalizado. Entonces ahí hay un reto que es muy importante estar pendientes este año. ¿Tiene algo para decir, presidente? No, es más que acompañar al gobierno. Yo sí creo que uno tiene que, como dirigente y como líder político, tener el optimismo y la fe en que las cosas van a salir bien, porque la economía también es parte de expectativas. Es decir, si nosotros todos nos sembramos como colombianos en una ola de pesimismo, que es la que nos han querido vender desde hace varios años, sobre la estrategia, y no lo digo por el doctor Robledo, que es muy respetuoso, pero sí lo he dicho por muchas personas que quieren como destruir lo que hay para poder decir que nosotros fuimos los grandes salvadores, y uno lo siente muchas veces en la política, pero la verdad es que la economía también son expectativas. Si nosotros llenamos el país de pesimismo, pues la gente gastará menos, invertirá menos, y si invierte menos y gasta menos, pues por supuesto la economía decrece. Si nosotros le decimos a la gente la verdad, ¿cuál es la verdad? Es que crecerá al 2% en medio de lo que dice el doctor López, es cierto, una crisis económica mundial donde países que no están, casi la mayoría de los países están decreciendo, que Colombia pueda crecer es un buen mensaje. Dos, yo no comparto con el profesor o con el doctor los términos de que la infraestructura no se va a dar. Claro que se va a ver. Uno de los análisis por los cuales el primer año se cayó un poco la economía era porque era el primer año de los alcaldes. El gasto público es muy importante dentro del agregado de la economía. Como el primer año era el primer año de los alcaldes no invirtieron en inversiones, no hicieron inversiones, no hicieron obras públicas en sus regiones porque apenas se estaban preparando. Esa fue una de las razones por las cuales el gasto público decayó. Cuando uno revisa por qué la economía no creció tanto este año, el rubro de obras públicas y de gasto público es una de las causas. Entonces este año va a haber más inversión local, los alcaldes empiezan a invertir, el gobierno, muchas de las obras que estructuraron de las 4E, ya van a empezar algunas inversiones este año, y eso sí va indudablemente a mantener la economía. Y los nuevos ingresos que va a tener el país, producto de la reforma tributaria, pues le van a ayudar a equilibrar y mantener un gasto público importante. Comparto algo con el doctor Robledo, porque también me parece importante. El tema de la corrupción es muy grave en Colombia, y nadie puede entender que se suban los impuestos y la corrupción no disminuya o no se acabe. Ahí hay un cáncer muy grave que Colombia tiene que hacer, como también tiene que dar un ejemplo de reducción del gasto para que realmente los nuevos impuestos vayan a lo que la gente quiere, más inversión, especialmente más inversión social. Andrea. Senador, pero usted mismo ha puesto el tema sobre la mesa. Va a ser un año que empiezan las campañas electorales y un poco conocemos los discursos de la oposición
conocemos los discursos de los partidos que no están con el gobierno. ¿Cuál usted cree que se va a mantener el mismo tema, las mismas discusiones, el mismo debate, o cuál va a ser la agenda nueva? No, el debate va a ser del 2018, pues van a ser dos temas fundamentales. Uno, pues el tema de la paz, quienes están a favor y en contra de la paz. Yo creo que ese va a ser un debate de primera vuelta muy fuerte, y que en la segunda vuelta seguramente va a haber como una especie de dos grupos, unos que defiendan la paz y otros que no, y ahí es donde va a haber un gran debate. En el tema económico va a ser otro tema de la agenda importante. Yo creo que el tema de la agenda es importante. Y hay otros temas que, aunque no son muy visibles ante los medios, son los que la gente más sufre. Yo, por ejemplo, digo que hoy la gente tiene un gran problema con el sistema de salud. Yo sí creo que el sistema de salud necesita un cambio, necesita una reestructuración. Algo tenemos que hacer, la gente se nos está muriendo en los hospitales, y ojalá estos candidatos presidenciales pues metan el tema de la salud también en su agenda, porque yo sí creo que ese es un tema que le afecta mucho a la gente. Yo diría que esos temas van a ser los que van a ser de la agenda nacional, y un tema nuevo que va a ser muy importante, el tema de la corrupción. La gente está muy indignada, hay una especie de tristeza con el sistema político, el tema de Odebrecht, que bien lo resumía él, pero todos los escándalos que todos los días salen, que se roban tal cosa, que se roban la otra, pues está generando una especie de pesimismo frente a la política, frente a los políticos, y eso sí va a llevar a que en la agenda política vaya a haber como una especie de políticos haciendo política en contra de la política, es decir, va a haber una especie de lucha contra el sistema, porque claramente lo que pasó en Estados Unidos con Trump también indica que hay un espacio para esos inconformes, para recoger esa inconformidad, y eso va a ser parte también de la agenda. La corrupción va a ser un tema, yo creo que de la agenda política del 2018. No, yo creo que ese va a ser el tema de la agenda, es decir, la oposición, digamos, centro democrático, porque hay dos oposiciones, digamos, una oposición de izquierda y una oposición de derecha, pues va a estar muy centrada, por lo menos la derecha va a estar muy centrada en el tema de la paz. Ellos van a tratar de revertir los acuerdos de paz y hacer campaña basados en el inconformismo, y tratarse de subir en la campaña del no para poder mantener ese mismo electorado del no. El problema es que en ese escenario también van a haber muchos candidatos. Entonces no van a querer, o sea, ahí va a estar seguramente Marta Lucía, va a estar seguramente Ordóñez, va a estar seguramente los candidatos del Centro Democrático, inclusive un mismo candidato como Pinzón de la U puede estar en ese mismo escenario. Es decir, usted va a ver que en esa derecha, digamos por decirlo así, va a haber muchos candidatos. Y lo mismo en la izquierda, los que defienden la paz, puede estar Humberto de la Calle, el doctor Robledo. Entonces hay muchos otros candidatos, como Claudia López, que incluso defendió la paz, de muchos otros. Entonces no va a ser fácil, como en la primera vuelta, decir sí contra no, porque hay muchos por el sí, muchos con el no. La gran reto de esta campaña presidencial, y por eso yo diría hoy es totalmente incierta y abierto a quién pueda ser el presidente, es, inclusive Germán también va a pelear ese centro derecha, Germán Vargas, lo que es quién pasa a la primera vuelta. Usted con 10 candidatos, ¿quién pasa a la primera vuelta? Cuando pase la primera vuelta, ahí sí se van a alinear las fuerzas un poco entre dos elementos, paz y no paz. Fundamentalmente puede ser unidad nacional y no unidad nacional, o inclusive un bloque como el que hizo Santos de izquierda, que apoyaron la paz y contra el Centro Democrático. Todo depende de quiénes pasen, pero en la segunda vuelta sí se van a hacer los dos temas. Claro. Un poco Santos y la unidad nacional, paz y oposición, ahí van a pasar muchas cosas.